Buenos días. Hoy día vamos a comentar sobre el asilo que ha concedido México a la señora Chávez, pero les voy a dar una panorámica general y luego al final los comentarios, porque lo que interesa es que ustedes conozcan lo que establece la Convención de Caracas y algunos antecedentes. Lo primero que tenemos que tener en consideración para analizar el caso Chávez son dos situaciones de hecho bastante importantes. La primera es que la señora Chávez tiene la condición de congresista de la República, suspendida. ¿Por qué? Porque en su condición de presidente del Consejo de Ministros habría participado en los actos de quiebre constitucional que realizó en septiembre del 2022 el entonces presidente Pedro Castillo. Consecuencia, estamos hablando de una persona con una importancia en nuestra política nacional. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que ya el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2024 estableció que los hechos que practicó el señor Pedro Castillo constituyen una situación de faltamiento a la Constitución, o mejor dicho, de quiebre constitucional, los cuales han motivado que el señor Pedro Castillo y otras personas, entre ellas la señora Chávez, se encuentren en la actualidad afrontando un proceso por delitos comunes, en el cual ella vino participando activamente hasta la fecha en que ocurre la noticia del asilo político. El tema del asilo político y el uso del mismo y las condiciones para que éste se den, en lo personal no es un tema nuevo, es uno sobre el cual ya escribí hace un año aproximadamente junto con otra colega, Leslie Yatas, porque nos parecía que la figura del asilo no venía siendo respetada tal y cual como había sido diseñada. Pero primero veamos qué nos dice la Convención de Caracas. La Convención de Caracas es bastante clara cuando va a determinar quién tiene las facultades y cuál es el proceso para proceder a conceder un asilo en la modalidad de asilo político. En primer lugar, va a decir de que un Estado es el que tiene la prerrogativa de conceder o no el asilo político a quien se lo pide y que no tiene que explicar las razones por las cuales lo concede o no al peticionario. Luego, que es el Estado asilante el que tiene que realizar la evaluación de los motivos de la persecución o situación de emergencia que habilitan el asilo. He incorporado información de emergencia y la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia Convención de Caracas señala que los funcionarios del gobierno asilante tienen que pedir información al país donde se encuentra ubicada la persona y donde habrían ocurrido los hechos que sustentan el asilo. Se considera que no hay esta obligación de pedido de información previo cuando estamos en una situación de urgencia. Y situación de urgencia es cuando existe una multitud, una turba que persigue a a la persona que pide el asilo o cuando se encuentren en evidencia de razones tan sólidas que permitan determinar que estamos ante un peligro de la vida o de la integridad. ¿Por qué? Porque está siendo juzgada por razones de índole político. Acá vamos a analizar. En este caso, ¿existe rastros de un pedido de información por parte del Estado de México al Estado peruano? Ninguno. Nos hemos enterado de frente de la concesión del asilo político, es decir, que estaría optando por la posición de una situación de emergencia o urgencia. Y yo pregunto, ¿alguien ha visto turbas que persiguen a la señora Chávez? ¿Alguien sabe que está siendo acosada por sus ideas, por su decisión política? ¿No es acaso que está siendo juzgada por un delito común? En consecuencia, aquí hay una situación, desde mi punto de vista, de incumplimiento de las normas que establece la propia Convención de Caracas para proceder a conceder un asilo político. Pero continuemos con la convención. La convención no da carta blanca a los estados para conceder el asilo a su real saber y entender. Señala claramente la prohibición de
aplicar la figura del asilo político para aquellas personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios por delitos comunes, evidentemente, ¿no? Entonces, si estamos en un supuesto de esa naturaleza, la persona tiene que ser invitada a retirarse del local de la embajada. Acá cabe traer a colación el caso de pedido de asilo del señor Alan García en la Embajada de Uruguay. Allí ingresó al local de la embajada, estuvo protegido por esta. En el ínterin, el gobierno uruguayo preguntó al gobierno peruano cuáles eran las condiciones que rodeaban la solicitud de asilo del señor García. El gobierno entregó las pruebas que mostraban que afrontaba un proceso común y por ende el gobierno uruguayo procedió a denegar el asilo político. En este caso, la señora Chávez está afrontando un caso generado por sus actos propios, por cuanto en su condición de presidente del Consejo de Ministros participó del discurso del señor presidente de ese entonces, Pedro Castillo, por el cual disponía se ejecuten una serie de acciones que implicaban un quiebre constitucional, proceso en el cual tiene todas las garantías para continuar defendiéndose y manifestar su posición. Es decir, que desde mi punto de vista no estamos en una situación de urgencia y más bien nos encontramos en una donde funciona expresamente la prohibición de la Convención de Caracas. Ahora, continuemos hablando ya de principios y normas del derecho internacional que vienen al caso para poder continuar con la conversación. Hay un gran principio, que es el respeto de los estados por la forma en que cada uno de ellos maneja sus asuntos internos. Es decir, yo tengo un sistema judicial, un poder electoral, una serie de factores que corresponden a mi ámbito de competencia. Y sobre eso, otro estado no me puede decir a mí cómo puedo, qué debo hacer y la forma en que me gustaría que se desarrollen las políticas públicas o los procesos. Eso es lo que se llama el principio de no injerencia. Existe desde siempre en la tradición del derecho internacional, pero fue expresamente reconocido en los artículos 2.7 de la Carta de la ONU y del 19 de la Carta de la OEA, y es desarrollado con amplitud en la resolución 2625 de 1970, en la cual expresamente se establece que ningún Estado o grupos de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, cualquiera sea el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado. ¿Esto qué significa? Que el Estado mexicano está utilizando la figura del asilo político para sacar del país a la señora Chávez y evitar que ésta responda a los graves cuestionamientos que tiene pendientes en la justicia ordinaria, donde aún no conocemos todavía el resultado. Allí ella puede ser declarada culpable o inocente. Si es declarada culpable, podrá apelar. Pero en todo caso, estamos hablando de un tema de quiebre constitucional que ocurrió en el Perú. Y eso es una situación absolutamente interna, donde ningún otro Estado puede opinar. Adicionalmente, el Estado mexicano, como ya lo indiqué anteriormente, está haciendo una valoración en el aire porque no ha pedido información a la Cancillería sobre cuáles son las persecuciones, las turbas o los juicios políticos que pueda tener esta persona. Aquí, para mí, el gobierno peruano tiene que plantear alguna demanda contenciosa en las instancias superiores o supranacionales como la Corte Internacional de Justicia a efectos de denunciar que México está aplicando el tratado denominado Convención de Caracas sobre asilo político de una manera no prevista en el tratado, que está haciendo un uso fraudulento o doloso de esas normas, siguiendo el precedente que ya va estableciendo México ante dicha instancia, donde el año pasado presentó una demanda contra México por haber concedido una protección de asilo a un ex vicepresidente que había sido condenado por actos de corrupción. Hay que recordar que
como les mencioné al inicio, hace un año más o menos, también opiné sobre la materia luego de la concesión de asilo a las ex primeras damas, las señoras Lilia Paredes y Nadine Heredia, que invocaban ser perseguidas políticas, y los estados mexicano y brasileño procedieron a darles este beneficio. Bueno, en fin, ellas han sido primeras damas, figuras de la política, pero en líneas generales también afrontaban investigaciones comunes. ¿Y qué cosa ha pasado con estas? No lo sé al detalle, pero estas se encuentran truncas. Sin embargo, en el caso de la señora Chávez, no estamos hablando de delitos de corrupción ni de cualquier otra situación especial, sino de una investigación por atentado contra el Estado democrático. Y el Perú no puede permitir que en nombre de ciertas convenciones y principios que ya tenemos, como se dice, se nos tome el pelo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación bastante delicada donde también la Convención establece que constituye obligación del Estado la entrega del salvoconducto, pero el Estado peruano tiene que hacer valer sus derechos en todas las sedes internacionales que ello fuere posible para que se conozca lo que está realmente ocurriendo. Muchas gracias.